Ya. Buena cabros, ¿cómo están? Vamos a ir esperando a que vaya entrando más gente. Eh, Estaba configurando ¿cómo se llama esto? El fase que no tengo idea si es que empezó o no. Así que si alguien puede ir a Face y decir si es que... O sea, y confirmarme si es que empezó o no, sería bacán. Pero un poquito. Ya. ¿Qué tal cabros? A todos, saluditos a todos los que están entrando. Eh, Aló, aló. Aló, aló, aló. Ya. Sí empezó. Ya, vale, gracias. Un saludo a todos los que están entrando, a todos los que ya están en la transmisión. Eh, Voy a esperar un poquito más a ver si es que... Saludos a todos los dunameros. ¿Cómo está, pastor? Tanto tiempo. No estoy ocupando el teléfono ahora, así que lo estoy ocupando para la transmisión, ¿no? Así que tranquilo. Hola, ¿cómo está Dios José? ¿Cómo le ha tratado la vida? Ya, yo creo que vamos a ir partiendo nomás el culto porque me pasé un poquito en los tiempos, me demoré un poquito porque habían problemas técnicos. En Instagram se escucha bien, ¿cierto? Y los que están en fase, no puedo ver si es que hay alguien en fase, así que si es que alguien puede responder si es que se escucha bien. Se escucha bien. Estamos bien y atentos, Tommy. Ya. Se escucha bien, se escucha bien, se escucha perfecto. Ya. Entonces voy a ir comenzando. Antes de la dinámica vamos a hacer una pequeña oración. Así que los que en el lugar donde estén, les voy a pedir que inclinen sus rostros y cierren sus ojitos para poder orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias primeramente por un día más de vida, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que nos has entregado de aprender más de tu palabra, Señor, de poder alabar tu nombre a través de la enseñanza, Señor. Papá, estamos aquí para pedirte la dirección en el tema que se va a hablar hoy día, Señor, también la dirección en la dinámica para que podamos aprender cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya, bueno, la dinámica de hoy día está, a ver, ¿cómo? Es cortita. Igual son preguntas y son fáciles. Ya. Pues no voy a estar con eso. Son preguntas fáciles. Pero esta vez sí que son fáciles porque muchas veces he dicho que son fáciles, pero no son tan fáciles. Yo creo que todos se las van a hacer. ¿Ya? Son solamente 5 preguntas. No creo que demoremos más allá de 20 minutos, 15 minutos. Y después vamos a ir de lleno con el tema. Entonces, para empezar, la primera pregunta dice así. ¿Cuál es el significado de Bernabé? O sea, del nombre de Bernabé. Repito la pregunta por si es que no la escucharon. ¿Cuál es el significado del nombre Bernabé? Ojalá no estén ahí con el computadorcito buscando la respuesta. Po. A ver, los eruditos de la palabra. Tú y tus preguntas fáciles.
¿No es cierto? Pero si son fáciles... No, bueno, esa pregunta no es la fácil. Yo no me la creo nada alta. Súper fácil. Vamos, vamos, vamos. Voy a... voy a esperar a ver quién el que la responde. Preguntas fáciles. Buena, buena, Pastor Elías. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, bueno, ¿cuál es el significado del nombre Bernabé? A ver, aquí hay una respuesta que dice hijo de la profecía. No sé, yo estoy esperando respuestas concretas, no una pregunta, no una respuesta a pregunta. Yo quiero mi respuesta concreta aquí, no una respuesta a pregunta, eso es lo que estoy esperando. Ah, no sé, pastor, pero es hijo de... El pastor se la sabe, de la primera parte, pero yo quiero la confirmación. ¿No era la que dijo la diaria? Puede ser. Mira, hasta el pastor. Ya, bueno. Eh, vamos a ver, voy a dar solamente medio punto porque la respuesta... A ver, ahí confirmaron. Consolación. Hijo de la profecía, hijo de la consolación, consolación. Bueno, sí. Ese es el... Un crack grande. Ese es el significado del nombre Bernabé. Bueno, depende obviamente de la versión de la Biblia. Está descrito de diferentes formas, pero eso, hijo de la consolación o hijo de la profecía. Esa es la respuesta. Así que le voy a dar el punto al, al hijo de la profecía, hijo de la consolación. Se la voy a dar a la Dani, porque ella fue la que confirmó la respuesta. ¿Ya? Aquí no me vengan con lecera de que la dijo otra persona, pero la hizo. No, aquí yo quiero respuesta, no pregunta. Así que el punto se lo lleva a la Dani. En Facebook no respondieron, así que la vamos a pasar a la siguiente. Ya. La siguiente pregunta dice así: ¿quién era la esposa de vos? Dice: ¿quién era la esposa de vos? Para que se vayan guiando un poquito, vos es B-O-O-Z. Ese es el nombre que significa. A ver, a ver. ¿Qué dijeron? Ruth, Ana, ¿qué? Pastor, por favor. ¿Cómo es eso, pastor? De Buzz Lightyear. Ya. En Facebook no han respondido, así que el punto se lo llevó la Mónica, creo, si es que no me equivoco. Sí, fue la Mónica. La Mónica fue la que tuvo la respuesta correcta y era Ruth. La esposa de vos era Ruth. Ya. La siguiente pregunta dice así: Abraham viajó con su sobrino. ¿Cuál era el nombre de su sobrino? Les voy a dar una pista, le voy a decir una pura palabra: sal. Ahí tienen que ir enlazando los nombres. Enlazando la historia y... Una fase no.
Ya. Oye, en Facebook parece que no hay nadie, no sé qué carajo, que nadie responde. No creo que no se las sepa. Ya. Bueno, sí, la respuesta correcta la dio la... A ver. Ya, sí, la dio la Dani, que es Lot. El nombre de sobrino de... con el que viajó Abraham era Lot. Lot Azúcar. Ah, ya, acá en Facebook la tuvo buena el Gonzalo, que siempre es que se conecta fácil. A ver, un punto... Ya, bueno, acá el Gonzalo lleva un puro punto de pase y acá en Instagram llega un punto la Mónica y 2 puntos la Dani. Ya la segunda pregunta, o sea, perdón, la cuarta pregunta dice así. Esta es fácil, ya está fácil, se la van a saber al tiro. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quiénes eran los hombres del Antiguo Testamento que se presentaron ante él? Repito, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quiénes eran los hombres del Antiguo Testamento que se presentaron ante él? Está fácil. Fácil. A ver. Facilísima. Ah, el Eli se vino para acá, para Facebook. Acá en Instagram. En Instagram ya respondieron. Ya respondieron acá y acá. Ya. Ya está la respuesta. Bueno, en Facebook la tuvo el Eli buena, que sí eran Elías y Moisés. Y acá en Instagram la tuvo buena el pastor. Era Elías y Moisés. No sé de dónde el Andrés sacó a Abraham, porque en ninguna parte cuando se lee el pasaje dice Abraham. Entonces, no callo cuál anda aparece Abraham. Ya. Bueno, el Eli lleva un punto, el Pastor lleva un punto, la Dani lleva 2 puntos, el Gonzalo un punto y la Mónica un punto. La siguiente pregunta dice así. Dice, ¿quién se presentó ante Dios para probar a un hombre y en qué libro aparece? ¿Ya? ¿Quién se presentó ante Dios para probar a un hombre y en qué libro aparece? Esa es la pregunta. Es muy fácil, es muy fácil. Me equivoqué, es que cuando increpan los fariseos a Jesús, él habla de que la verdad lo conocía antes. Hola, sorry. Ya, está bien Andrés, te entendemos. A ver, acá en Instagram ya respondieron. Dale, Eli, el Gonzalo te está dejando la oportunidad. O Gonzalo no se lo sabe. Vamos a ver si es que responden en Facebook y hay más respuestas en Instagram. Parece que ninguno se la sabe. Ya, pues Eli, ya, pues Gonzalo. Cállate esa. Ya respondieron acá. Mira, Andrés, la pregunta era: ¿quién se presentó ante Dios para probar a un hombre y en qué libro aparece? Esa era la pregunta. Y bueno, la respuesta acá. Acá en Facebook la dio correcta el Gonzalo, que el que se presentó ante Dios fue Satanás y aparece en el libro de Job. Y acá en Instagram solamente la respondió el pastor, que bueno, sí, se presentó Satanás delante de Dios y aparece en el libro de Job. Ya, y la última, esta vez hicimos poquitas preguntas porque
hubieron unos temas de tiempo con las personas que iban a dar el tema y a mí me avisaron ayer cuando iba saliendo de la casa de mi abuela, me dijeron, tenéis que hacer dinámica. O sea, me preguntaron si es que podía hacer la dinámica, pero aquí está. Ya, la última pregunta dice así. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Y cuál es el libro que narra las historias más antiguas? Ahí la dejo. Fácil, es muy fácil. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Y cuál es el libro que narra las historias más antiguas de la Biblia? A ver quién se la sabe, quién se la sabe. En Facebook no han respondido ni el Gonzalo ni el Eli. Acá en Instagram. A ver por ahí quién sale. De ahí empezaron a responder. Pastor, le faltó una. Le faltó una nomás. Que eran, digámoslo así, como dos preguntas en una. Ya. A ver acá, ya en Facebook ya respondieron y en Instagram hubieron harta respuesta. Bueno, sí. El libro más antiguo de la Biblia es Job y el que narra las historias más antiguas es el Génesis. Hola Tommy. Bueno, en Facebook se llevó el punto del Eli. Y acá en Instagram se lo llevó la Dani. Así que la Dani se llevó, o sea, sí, la Dani ganó la, la competencia de las preguntas en Instagram. Y aquí en Facebook la ganó el... creo que hubo un empate, sí, hubo un empate entre el Eli y el Gonzalo. Así que espero que le haya gustado. Fueron poquitas preguntas. Y fueron poquitas preguntas, pero fueron muy fáciles. Fueron fáciles, así que espero que le haya gustado. Ya. No sé si tengo que cortar el... Ah, no, ya son 18. Ah, no, no. Ya, vamos a lo que nos conlleva hoy día. El tema. Ya, como saben, hemos estado pasando el tema de las bienaventuranzas durante el sábado pasado. Y eh, el tema hoy día se centra en la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ya? Eh, Me gustaría empezar eh, explicando de forma así como contextual las palabras y, y poder para que entiendan mejor lo que significa lo que significa para nosotros esta bienaventuranza. ¿Ya? Entonces, si miro mucho para acá porque tengo mi torpedo, ya todos tienen su torpedo, así que ya. Bueno, primero quería aclarar que para la gente que no sabe o que no todavía no comprende lo que significa bienaventuranza, se puede definir de alguna forma como alguien dichoso o feliz. ¿Ya? Esos son los, digamos así, como sinónimos más cercanos a los que nosotros podemos entender, porque si a ti alguien te dice bienaventuranza, te habla así como de la nada, tú no vas a cachar qué es, pues, te vas a quedar con la incógnita. Entonces quería dejar claro eso, que se puede definir como alguien dichoso o feliz. Después quería dar a entender los énfasis que se le dan a las bienaventuranzas, ¿ya? Los énfasis que representan las bienaventuranzas. Uno de los énfasis que nosotros encontramos cuando uno lee las bienaventuranzas, lo encuentra muy marcado, son el contraste que existe entre la felicidad que entrega Dios y la felicidad que, digamos así, bueno, felicidad entre comillas que entrega el mundo. ¿Ya? ¿A qué me quiero referir con esto? Eh, lo principal es que nosotros sabemos que la felicidad que entrega Dios es eterna y es verdadera. Y la que entrega el mundo
o bueno, no sé si llamarlo felicidad, pero le vamos a poner felicidad entre comillas, es momentánea y falsa. ¿Ya? Eso es lo que quería dejar claro. Uno de los énfasis que representa la bienaventuranza. También otro punto es que las bienaventuranzas demuestran el carácter del cristiano de forma inconsciente y que es totalmente contrario al carácter de una persona normal del mundo. ¿A qué voy con esto? Que el cristiano, bueno, las bienaventuranzas representan el comportamiento del cristiano, valga la redundancia, en la vida cristiana, frente a Dios. ¿Ya? Demuestran el comportamiento, digamos así, como base que tiene un cristiano cuando, bueno, busca muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que la bienaventuranza viene hambre y sed de justicia, los que lloran, los que son pobres en espíritu. ¿Ya? Entonces, de forma inconsciente, el carácter del cristiano es totalmente contrario al carácter del mundo, representándose en la bienaventuranza. Eso es lo que quería dejar como primer punto y quería dejarlo claro, porque me ha tocado a veces comentar sobre la bienaventuranza con algún amigo y no sabe qué es la palabra. Entonces, para poder comprender algo, tienes que comprender muchas veces el significado de la palabra. Ya. Eh, para ya ir de lleno a lo que dice el versículo, que es bienaventurados los que lloran, me gustaría aclarar a quienes se refiere, o sea, a quienes no se refiere cuando habla a los que lloran. Porque muchas veces nosotros pensamos, ya, dice bienaventurados los que lloran, pero que los que lloran por justicia, los que lloran por la causa de Dios, los que son perseguidos, o por qué cosa lloran. ¿Ya? Entonces, al leer la bienaventuranza, nosotros nos damos cuenta que este llanto no es por eso, porque las demás bienaventuranzas hablan de las siguientes cosas, que eran, por ejemplo, el hambre y sed de justicia, que por la causa de Cristo, por misericordia, hablan de todas esas cosas. ¿Ya? Cada bienaventuranza está enfocada en un puro punto de la vida del cristiano. Entonces, a lo que se refiere, bueno, a los que no se refiere cuando habla de los que lloran, son los incrédulos por las pérdidas que tienen en materiales o bien pérdidas del mundo de ellos propios, a los hombres del mundo que lamentan los fracasos y, como les decía anteriormente, esta parte, los que lloran, no se refiere a los cristianos que están con hambre y sed de justicia o porque son perseguidos por la causa de Cristo. Quiero dejar muy claro en eso porque muchas veces los confundimos así. ¿Ya? Si es que hubiera sido este punto en los que lloran, que se refiere a los que siguen la causa de Cristo, que por hambre y sed de justicia, por misericordia, las otras bienaventuranzas no hubieran de alguna forma nos hubieran escrito, porque sería como dos versículos la misma cosa. Entonces, esta bienaventuranza se refiere directamente a los que lloran por su pecado. Ya dejar en claro en eso que los que lloran, son las personas o bien los cristianos que se arrepienten por su pecado, ya que se dan cuenta del estado que están, que se dan cuenta que están marchados de corazón, que necesitan el perdón de Dios para poder limpiar su vida. Ya, para poder limpiar su vida, para poder sentir esa paz y gozo que solamente la entrega el Señor. Entonces, lo que pasa aquí es que bueno, voy a ver un punto obviamente que dice, cuando nosotros tenemos esta como necesidad de pedir perdón, de lamentarnos por nuestro pecado, ya como cristianos es algo inconsciente que hacemos y cada vez que cometemos un pecado nos damos cuenta y nos sentimos mal, pues nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos con esa cosa que eh, como que tienes algo que te engancha al pecado y que necesitas desatarte porque sientes un peso encima tuyo. Y ahí es así. Entonces, él quería ver el punto de la tristeza que uno siente cuando está en el arrepentimiento. ¿Ya? Cuando se va a arrepentir, siente una tristeza muy grande. Pero yo quiero dejarle en claro a ustedes que no vean esta tristeza como algo negativo. Ya no vean la tristeza como algo como una tristeza, digamos así, del mundo. Sino que vean una tristeza que es beneficiosa para la vida del cristiano. ¿Por qué?
Porque esta tristeza nos conduce al arrepentimiento, nos conduce al darnos cuenta de la necesidad que el hombre o bien tú tienes de Dios. ¿Ya? Voy a leer un versículo que aparece en 2 Corintios 7:10. Dejen que lo tengo aquí. A ver, espera un poquito. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, ¿ya? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Para poder explicar de breve forma este versículo, nos está diciendo básicamente que la tristeza, o sea, en el momento en que tú te das cuenta de tu estado de pecador, en el momento en que tú te das cuenta de que estás mal, te viene una tristeza como hijo de Dios, ¿cachai? Y que esta tristeza va a producir arrepentimiento para tu salvación, ¿ya? Pero la tristeza del mundo, y aquí lo deja claro, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ya? Si tu tristeza no es según Dios para producir arrepentimiento de tu pecado, va a ser una tristeza de muerte. ¿Ya? O sea, no va a ser una tristeza que después va a tener una consolación por parte del Señor. ¿Y qué nos lleva a este punto? Que nos lleva a un punto que yo encuentro que es uno de los debates más grandes entre Dios y el hombre. ¿Ya? Que al tener tristeza en nuestro corazón, al producir este arrepentimiento, el hombre rompe esa barrera de egocentrismo que tiene delante de Dios. ¿Ya? Nosotros sabemos que durante mucho tiempo en toda la historia han aparecido personas que dicen de que Dios no es necesario, de que Dios aquí, de que Dios acá, ¿por qué tengo que pedirle perdón a Dios por algo que hice yo? ¿Cachai? Entonces, es esa cosa de no entender que es necesario el perdón de Dios se llama egocentrismo. Si tú cometes un pecado y no quieres pedir perdón, estás siendo egocéntrico. O sea, aparte de estar siendo egocéntrico, te estás perdiendo tú solo. Tú mismo te estás echando al pozo. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Tú al romper esta barrera, te das cuenta de que Dios es necesario en tu vida, de que Dios va a cubrir todas las necesidades que tú tienes, de que Dios te va a ayudar a seguir el camino que Él tiene predestinado para ti. ¿Ya? Tú lo único que tienes que hacer es poder darte cuenta de tu pecado, ver la necesidad, darte cuenta de la necesidad que tú tienes de Dios, darte cuenta de que la cosa que más necesitas en tu vida es Dios y el perdón de Dios. ¿Ya? Y aquí es cuando tú llegas, bueno, el hombre se humilla delante del Señor, se da cuenta, como les dije, de su estado de pecador, y te das cuenta de que sin Dios no eres nada. Ya, sin Dios tú no eres nada, porque no sé cómo explicártelo de otra forma. O sea, eres un cuerpo humano con pensante, es lo único que eres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al no tener a Dios en tu corazón, las angustias, los problemas van a ser quizá mucho más grandes, o bien la forma de vivir esos problemas va a ser distinta a la de un cristiano. La vida del mundo, bueno, todo en algún momento tenemos experiencias propias del mundo que nos hacen pensar y darnos cuenta de la necesidad que nosotros como hombres tenemos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Es aceptar nomás tu condición. Aceptar tu condición de humano, aceptar de que Dios es necesario en tu vida, aceptar de que tienes que pedir perdón por tu pecado y aceptar también de que vas a seguir pecando. Ya, porque mucha gente después de pedir perdón vuelve quizá a cometer el mismo pecado, y ese mismo pecado después dice, chuta, no lo voy a dejar este pecado, entonces ¿para qué voy a pedir perdón? Dios no me va a escuchar, no me va a tomar en cuenta, y ¿qué es lo que pasa con la gente? Se va hundiendo ella misma porque no conocen el significado de lo que es Dios. Dios te va a perdonar siempre, te va a perdonar todos los pecados, ¿cachai? Te va a perdonar todas las cosas que tú hiciste, todas las cosas que vas a hacer, porque nadie te va a librar de que tú no puedas cometer algún pecado, ¿cachai? Solamente con el perdón de Dios, que Él te dice que Él una vez ya pagó por tus pecados, vas a poder conseguir el perdón y vas a poder conseguir esa paz interior que te entrega el Señor.
¿Ya? Y ya terminando este punto, me gustaría pasar al punto que, bueno, nos identifica que dice, ¿cuál es la respuesta que tú debes tener frente al pecado? ¿Ya? Como les dije, bueno, la primera es darte cuenta de quién eres tú, ¿cachai? Es, es un punto muy importante en la vida. Bueno, nosotros ya en algún punto pasamos por ese momento y nos dimos cuenta de que quiénes somos nosotros sin Dios, quiénes somos nosotros sin el perdón de Dios. Entonces, tú te das cuenta de eso, te das cuenta de tu condición, te das cuenta de la necesidad de que tienes de Dios de recibir su perdón. Entonces, oras, pides perdón, te arrepientes, lamentas, lloras y la paz viene hacia ti, ¿ya? Tú pasas por mucho, de hecho, pasas por muchos puntos cuando te estás arrepintiendo, no es como decir, perdóname Dios y listo, ¿cachai? No, es un proceso básicamente, es un proceso que tú tienes que pasar para poder darte cuenta muchas veces y para poder aprender a dejar el pecado que tú estás cometiendo, ¿ya? Muchas veces pueden, no sé, cualquier tipo de pecado, no sé, mucha gente, malas palabras, comportamientos que no son propios de un cristiano, ¿cachai? Improperios que no deberían ser. Entonces, hay cosas que el Señor te va a ayudar. Si es que tú le pides ayuda, el Señor te va a ayudar a dejar esos pecados, ¿cachai? Si tú tienes comunión con el Señor, te va a ayudar y tú te vas a pedir perdón una, dos, tres, cuatro, cinco, un millón de veces y el Señor va a estar ahí para sujetarte, te va a decir de que Él te perdonó ya y que tus pecados son lavados por su sangre. Entonces tú tienes que aceptar que tú necesitas de Dios, ¿ya? Tienes que aceptar que tú no eres nada sin Dios, tienes que aceptar que de alguna forma tú tienes que humillarte delante del Señor como humanos, como les dije, al humillarte uno y lamentarse sobre su pecado delante de Dios, deja el egocentrismo de lado. Tú te humillas delante del Señor y el Señor va a ir hacia ti, en los momentos que sean, o sea, cuando sea y como sea, va a ir hacia ti, ¿ya? Entonces, es necesario para el cristiano llorar por sus pecados, ¿ya? Es necesario lamentarse por sus pecados, por sus faltas, por sus errores. Es necesario porque Dios, esa fue la meta de Dios de venir aquí, salvarte, ¿cachai? Salvarte, esa fue la meta del Señor, de que tú tuvieras la oportunidad de vivir. Esa fue la razón por la cual el Señor vino aquí, murió, nos enseñó demasiadas cosas, murió por tus pecados, ¿cachai? Esa fue la razón por la cual el Señor te va a perdonar siempre, porque Él ya pagó el pecado. Entonces, acepta tu falta, ¿cachai? Acepta la necesidad de Dios y aprende a que el Señor te moldee cada día más. ¿Ya? No hay la forma que moldea el Señor solamente Él sabe cómo lo hacer con cada uno de sus hijos. Muchas veces te va a moldear a palos, quizás te va a enseñar muchas cosas malas del mundo para que tú ahí aprendas, o sea, perdón, ahí recién tomes conciencia de lo que estás haciendo. Muchos testimonios de gente que ha estado en la ruina máxima en el mundo, ¿cachai? Ha estado en la ruina máxima de su pecado y ha tenido que aprender en base a eso. Porque si el Señor conoce a de uno de sus hijos, entonces el Señor va a saber cómo tratar a cada uno. El Señor va a saber hasta qué punto vas a llegar tú para poder darte cuenta de lo que estás haciendo. ¿Ya? Entonces, para el cristiano es necesario que tú te arrepientas, que tú puedas encontrar el punto de quiebre de tu egocentrismo y pidas perdón al Señor. Cuando ya pasa esto, cuando ya aceptas lo cometido, tu pecado, te arrepientes y pides perdón, Dios se acerca, ¿cachai? Te limpia, te consuela y te va a ayudar a cambiar. Tú solamente se lo tienes que pedir. Decirle a tu papá, ¿cachai? A Dios que me salió argentino, que necesitas ser moldeado, que necesitas tener un cambio en tu vida porque no puedes dejar cierto pecado, porque no puedes dejar algunas cosas que estabas acostumbrado a hacer y que en el momento que ahora las haces te duele, ¿cachai? Entonces, igual eh,
tienes que sentirte orgulloso. O sea, no un orgullo así como, digámoslo, de la mala parte del orgullo, sino que tienes que sentirte orgulloso porque el hecho de que tú sientas dolor al fallarle al Señor demuestra que hay un cambio en ti. Demuestra un cambio que hay en ti, demuestra que tú entendiste la parte que es necesario de Dios en tu vida, ¿cachai? Tú ya entendiste esa parte que necesitas a Dios para poder perdonar tus pecados, para poder hacer todo básicamente. Entonces, si tú sientes esa angustia cuando cometiste un pecado y que sientes que no te sientes atado, ¿cachai? Que sentís que necesitáis liberarte para poder tu comunión ser limpia con el Señor, ¿cachai? Es porque tú ya aceptaste muchas cosas. Ya, tú aceptaste que Dios murió por ti, ¿cachai? Y ahora solamente falta el paso, digámoslo así, paso pequeño, que es pedir perdón y cada día intentar poder lograr dejar el cierto pecado, ¿ya? Entonces, cuando alguien te pregunte si es necesario pedir perdón todos los días de tu vida al Señor, es necesario, ¿cachai? Es necesario que no sé, esto depende mucho si ustedes oran en la mañana, en la tarde o en la noche, no sé cuáles son sus horarios de oración, pero en mi caso estoy muy acostumbrado a orar durante la noche. Entonces, es en el momento que, bueno, durante el día igual, pero es en el momento en que tú estableces una conexión con Dios a través de la oración y pides perdón por tus pecados. Muchas veces, y esto aparece incluso en la Biblia, de que nosotros tenemos que pedir por pecados que no nos hemos dado cuenta, ¿ya? Porque hay pecados que nosotros cometemos pero no sabemos que lo estamos cometiendo. Entonces tenéis que tener cuidado en eso, ¿cachai? Tenéis que tener cuidado y que tienes que pedir perdón incluso por los pecados que no te diste cuenta. Así que, eh, bueno, después la siguiente parte del versículo dice que serán consolados, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto consuelo? Bueno, primero es un consuelo que te da el Señor cuando tú te arrepientes, te sientes tranquilo, sientes una paz, sientes un gozo, sientes una liberación del pecado y que tú puedes ir directamente a Dios, ¿cachai? Ese es el consuelo que te da el Señor. Esa es la forma de consolación de que al perdonarte tú sientes demasiadas emociones dentro de ti que representan de que tú estás libre de poder acercarte al Señor, ¿cachai? De que tú estás libre, el Señor siempre va a estar ahí. Cuando estés con pecado te puedes acercar a Él y pedirle perdón, ¿cachai? Entonces, es eh, ve y pide perdón a Dios por tus pecados. Aunque te sientas, no sé, raro al hacerlo, entiende tú que estás detrás de esa pantalla, entiende que es necesario hacerlo. ¿Ya? Si tú no pides perdón ningún día de tu vida, de qué estás hablando? Entonces, de cuál es tu forma de poder pedirle perdón al Señor. O sea, si tú no pides perdón, si tú no tienes arrepentimiento de tu pecado, ¿qué? No eres, primero, no eres cristiano porque la Biblia dice que pidas perdón, ¿cachai? Estás dejando de lado algo que es lo más importante y vas a perder tu salvación porque no quisiste recibir el perdón de Dios de ninguno de tus pecados. Entonces, o sea, perdón, nunca vas a lograr la salvación. Ya, recordar que cuando uno acepta al Señor, ¿cachai? La salvación no se pierde, pero nunca vas a poder lograr la salvación si tú nunca te puedes arrepentir de tus pecados. Entonces, anda, pídele perdón a Dios. Las veces que sea, el Señor va a estar ahí, te va a estar apoyando, va a estar a tu lado, te va a consolar una vez que ya te hayas arrepentido. Te va a recordar de que Él ya una vez pagó por tus pecados y tú ya eres salvo. ¿Ya? Te va a perdonar y te va a recordar que tú ya eres salvo, de que no tienes que tener miedo, de que tú puedes acercarte al Señor en la condición que estés y Él va a estar ahí para poder ayudarte. Así que recordarles, chiquillos, que Dios siempre va a estar con nosotros. Y si alguna vez le dicen de que pedir perdón no es necesario, pongan la mano en alto y díganle que es necesario todos los días de tu vida.
Dígale que es necesario incluso en el momento en que tú cometes el pecado y te das cuenta, es necesario pedirle perdón al mismo minuto después que te diste cuenta, porque tú no sabes si es que el Señor va a venir 2 minutos después de que cometiste el pecado. Entonces es necesario pedirle perdón, es necesario estar limpio para la venida del Señor. Y eso era lo que les quería compartir hoy día, chiquillos. Recordarles que ustedes van a ser dichosos y felices porque ustedes van a llorar por sus pecados, van a aceptar que son hombres, que no son, digamos, la gran cosa delante. Para Dios somos su creación preciosa, ¿ya? Pero tú como hombre necesitas de Dios para poder aprender muchas cosas de la vida, quizás aprender a relacionarte con Dios. Porque Dios te da la oportunidad de pedirle perdón, de humillarte delante de Él, y Él te va a ayudar, ¿cachai? Él te va a ayudar. Quizás estoy repitiendo mucho esto, pero es necesario, lo encuentro necesario porque han habido casos de muchos cristianos que, bueno, que no acostumbran a pedir perdón, ya, que acostumbran quizá a hacer otra cosa para poder recibir perdón, pero el Señor solamente te dice que ores y pidas perdón y vas a ser perdonado, que te arrepientas, ya, ¿cachai? Que cambies tu forma de vivir. Entonces, de eso quería compartirles el día de hoy. Quería recordarles quiénes somos nosotros como hombres, porque el egocentrismo se nos va a las nubes y queda la pura embarrada en el hombre. Y quería compartirles esto para que recordemos que el perdón de Dios es necesario en nuestra vida. El perdón de Dios es necesario en nuestra vida. Eh, y, y que tú puedas pedirle perdón al Señor si te sientes atado, si te sientes necesitado del Señor. El Señor te está esperando solamente que ores y le pidas perdón a Él. Es lo único que está esperando. Y te va a desatar de tus cadenas. Así que chiquillo, ya para ir terminando, vamos a hacer una pequeña oración para poder terminar el tema y después tan chip libre. Dios, estamos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias por el tema, papá, que has tocado en este día, Señor, por el tema que tú ya has predestinado por este día, Señor. Te queremos pedir por nuestra vida, Señor, que si nos sentimos agobiados, Señor, si nos sentimos con pecados ocultos, Señor, quizás si sabemos nuestros propios pecados, que nos des la valentía de poder acercarnos a ti, y dejar nuestro egocentrismo de lado, Señor. Humillarnos, papá, delante de ti, aceptar nuestra necesidad tuya, Señor. Aceptar de que pedirte perdón todos los días necesarios de nuestra vida, Señor. A pedirte perdón por los pecados que en algún momento no nos hemos dado cuenta que hemos cometido, Señor. Que aprendamos a poder relacionarnos contigo de forma libre, Señor. Poder dejar esas cadenas atrás, Señor. Porque tú nos dices, papá, que tú ya pagaste nuestros pecados algún día, papá. Tú pagaste nuestros pecados un día. Y que tu sangre, Señor, nos lava a cada uno de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer, papá, es acercarnos a ti, pedir perdón y humillarnos delante de ti, papá, para poder recibir ese perdón necesario, Señor. Te damos gracias, papá, porque yo sé que tú vas a poder hacernos entender esto, Señor. Vas a poder tocar nuestros corazones, darnos cuenta de la necesidad que tenemos grande de ti, Señor. De grande de tu perdón, Señor. Te damos gracias, papá, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, chiquillos, ya ir terminando el culto. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, no tengan miedo. Bueno, estoy en el grupo La Gea. No sé si alguien necesita alguna pregunta, alguna cosa que se le quedó dando vuelta. Que pregunte nomás, que estamos los líderes que están para poder apoyarlo. Así que eso no, cabrón, no tengan vergüenza en hablar. No son personas del más allá. No, somos personas igual que ustedes. Entonces, háblenos nomás, estamos disponibles bueno, no sé si todos están las 24 horas del día porque por lo menos yo duermo harto. Así que hablen nomás a la gente que sea necesario, que necesitan alguna palabra.
Y si necesitan resolver algo que tienen de angustia en su vida, háblenos nomás, los podemos apoyar. Y eso, chiquillos. Espero que estén bien todos en sus casas, que estén, bueno, que estén felices. Y bueno, con el tema de la pandemia llega la felicidad hasta cierto punto nomás. Entonces, algún día, si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar. Que, bueno, les quiero contar algo así. De que es como que este último tiempo, no sé por qué, pero he sentido como echo de menos la iglesia. Al principio como que para poder adaptarme como que no pensaba mucho, pero estoy echando de menos la iglesia ya hace mucho tiempo. He hecho de menos cuando el pastor me retaba, cuando me decía que guardar el teléfono, cuando nos mandamos las pifias. Nah, pero eso, chiquillos, espero que estén muy bien en sus casas. Bendición a cada uno y espero que les haya servido el tema. Ya, voy a apagar. Chao, cabros del fase. Espero que estén bien.